cada candidato sabrá lo que hace. ¿Usted lo haría? La pregunta tiene una intención, vamos a ser claros, ¿no es verdad? Lo que tú, Gabriela, estás buscando es preguntarme sobre una acusación vinculada a un tema referido a mi persona. La respuesta es, la guerra sucia no la respondo. Cuando han habido procesos judiciales en contra mía, todos, absolutamente todos, tengo 8, he respondido a cada uno de ellos. En el momento en que se... Esa es la primera pregunta que quisiéramos que puedan comentar, por favor. Cada candidato sabrá lo que hace, fue la respuesta. Carlos. Pues Jimena, mire, desde el inicio fue una entrevista que no buscaba conocer quién era el candidato, qué es lo que proponía al país, por qué quería ser presidente, que hiciera un diagnóstico de la situación del país. En absoluto, lo que se pretendía era acorralar a Carlos Mesa, que Mesa cometiera un desliz a partir de esas preguntas. Esa pregunta que la primera con la que se inicia, en sentido de que si es correcto que una persona acepte dinero para ser candidato, era una pregunta absolutamente dirigida para desestabilizar, iniciar algo que despierte o interese a la ciudadanía, pero solamente era con el afán de, yo creo, perjudicar la candidatura de Carlos Mesa, y que no tenía ninguna otra intención de la entrevista, a pesar de que el formato era así, de conocer por qué el señor Carlos Mesa quiere ser presidente del país, por qué quiere que Evo Morales se vaya del gobierno, que nos explique, por qué la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera es ilegítima. Ese tipo de cosas no le interesaban a quien hacía la entrevista ni al canal, y bueno, yo creo que obtuvo las respuestas inteligentes que el expresidente Mesa... Le pregunto esto, por favor. 2 cosas ha dicho y sobre eso una pregunta. Lo primero, dice usted que la entrevista pretendía acorralar a Carlos Mesa, y luego dice que la entrevista pretendía perjudicarlo. ¿Usted cree que hubo mala fe? Mire, yo no sabría juzgar tampoco, Jimena, si hubo una mala fe. Lo que hubieron fueron preguntas, que, insisto, tenían la intención de poner en tela, que ponían al candidato frente a una audiencia, con preguntas que estaban, como él mismo lo dijo, absolutamente dirigidas a satisfacer una serie de acusaciones que han realizado personas que han dicho que el señor Mesa o sus allegados hubieran recibido dinero para ser candidato. Y esto se refieren a un hecho, creo que ha ocurrido en las elecciones de para ser candidato en 1993. Y ese tema pues se ha convertido en un motivo para esto de la guerra sucia, ¿no? ¿Perdón? 93 no, por precisión de años, ¿no? 93 era otra época. Sí, no, entonces tiene razón, Jimena, es para el 2002, que fue cuando Carlos Mesa fue candidato a vicepresidente por el MNR, y luego en la crisis del 2003, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mesa renunció a la presidencia. Le pregunto esto, Carlos. Si las otras entrevistas que otros medios quieren hacerle a Carlos Mesa fueran de este tipo, y Carlos Mesa le dijera: Carlos, ¿qué me aconsejas? ¿Voy o no voy a esas entrevistas? ¿Usted qué le diría? Yo le aconsejaría que fuera, porque es absolutamente pertinente. Estamos en campaña, o él está en campaña, creo que debería asistir, pero las respuestas que ha dado me parece que han sido claras, se han tratado de desnudar esta intención que ha estado detrás de las preguntas. Fíjense la diferencia que existe
cuando el señor Álvaro García Linera o Evo Morales están en las cámaras. O sea, le encienden el micrófono y ambas autoridades hablan de lo que les viene a la cabeza. Es decir, nadie les pregunta cosas tan duras como decirle, señor Álvaro García Linera, ¿y usted por qué nos dijo que tenía título universitario? ¿Por qué publicaba a diestra y siniestra que había obtenido una licenciatura? Permítame, nosotros en No Mentirás, solo para recordarle, le hemos preguntado eso de su título. No sé si usted no lo recuerda. Y que, no sé, no lo vi, querida Jimena. ¿Qué le respondió? Porque tengo curiosidad. Él dijo en No Mentirás que no era él el que firmaba de esa manera, que se lo pusieron algunos asistentes. Pero sí, bueno, pues entonces yo lo desmiento a Álvaro García Linera, porque yo he visto las actas donde él firmaba como licenciado en la universidad, porque era colega nuestro. Pero entonces, y él en distintos lugares él ha puesto como licenciado y se ufanaba y públicamente. O sea que aquí lo que estamos haciendo es desnudar que nuestro vicepresidente es un mentiroso. Le pregunto esto, por favor. Claro. Le pregunté por la mala fe que podía tener la entrevista. No me dijo claramente si pensaba que había mala fe. ¿Usted cree que juega políticamente esa entrevista a favor del MAS y contra Comunidad Ciudadana? Pues yo creo que tenía la intención de buscar una respuesta que pues fuera utilizada políticamente contra Carlos Mesa. A partir de las respuestas, las preguntas, como todo en la vida... ¿Fue una trampa a Carlos Mesa la entrevista? No, utilicé la palabra que era un acorralamiento a partir de ese tipo de preguntas. No fue un programa ni fueron preguntas con la intención de mostrar las virtudes de un candidato, sino encontrar algo que perjudicara a Carlos Mesa a partir de sus propias declaraciones. Es decir, muy bien, permítame por favor. Marcelo Silva, lo escuchamos, sobre eso que hemos visto. Le voy a invertir el razonamiento, si me permite, Jimena. ¿Qué hubiese sido de la entrevista si no hubiese habido esa pregunta? Es el tema indudablemente que se ha puesto en... ¿Qué le hubieran dicho? Esa entrevista estaba arreglada, lo que todo el país quería que le pregunten era eso y eso no le preguntaron. Ahora, yo le digo una cosa, esta pregunta va a ser recurrente y obligatoria en todas las entrevistas a las cuales asiste el señor Carlos Mesa. Yo respeto mucho... ¿Usted cree, le pregunto, que esa pregunta debieran hacérsela todos quienes puedan entrevistarlo? No creo que deberían hacérsela, se la van a hacer, porque es un tema indudablemente que ha marcado y marca un momento importante en el ámbito de lo que puede llamarse una guerra sucia, la creación de un imaginario colectivo, etc. Yo respeto muchísimo la posición de Carlos Mesa, que además por estrategia política ha decidido no hablar del tema, porque podría abrir un ovillo interminable y toda la discusión electoral antes del proceso del 20 de octubre podría estar girando en torno precisamente al escandalete y no a la campaña misma. Creo que esa es la intencionalidad de obviar el tema. Pero el otro lado es de que es ineludible que le hagan esta pregunta. Yo diría que casi hay un efecto boomerang. Uno trata de evitar el tema porque no se puede pasar en campaña dando explicaciones sobre un tema, y esa era la intencionalidad indiscutible al colocar este tema como un tema central. Pero por el otro lado, creo que ha encaprichado un poco a la opinión pública, especialmente a los comunicadores, que donde le hacen una entrevista, indudablemente esta va a ser la pregunta de rigor. Yo creo que en este sentido, los candidatos, y más aún cuando pretenden ser presidentes, tienen que estar dispuestos a recibir las preguntas más polémicas posibles y saber saltarlas. En este momento, la decisión de Mesa fue callar, no hablar. Entiendo la estrategia electoral que tiene. No podemos estar los próximos 15 días diciendo Mesa dijo en Unitel esto, Mesa respondió a esto. Está bien, pero en algún momento tendrá que responder, seguramente. Y si no responde, ¿es negocio para él o es más negocio para él? Hablo de negocio político, por favor, en términos de votos. Responder, ¿qué le conviene más según usted? ¿Responder o seguir callado? ¿O menos responder? En este momento creo que hace lo inteligente. Lo inteligente
faltando 2 semanas para la elección, es tratar de eludir el tema y tratar de que pierda una vigencia y una fuerza, especialmente en la cercanía del proceso electoral, especialmente cuando lleguemos a la semana final, donde probablemente ya los candidatos hagan una invocación de otro tipo, de otra índole. El MAS hará una invocación al voto de seguridad, de certeza, de estabilidad económica, de futuro. Probablemente el señor Mesa haga un cambio y un viraje y nos diga, señores, votemos por la democracia, votemos por los valores democráticos. Es decir, ese momento probablemente este tema baje de nivel, baje de decibeles. Le quiero preguntar esto, por favor, Marcelo. Si los periodistas que logran entrevistar a Carlos Mesa, sea en conferencia de prensa, que lo encuentran en la calle o que él vaya a un estudio, lo que ha ocurrido poco, si los periodistas le hacen esa pregunta, ¿están en contra de Carlos Mesa, intentando acorralarlo, intentando perjudicarlo y siendo funcionales a los intereses del MAS? De ninguna manera, de ninguna manera. El periodista, más allá de su rol de llegar a tratar de mostrar la verdad y conseguirla a través del método que es la entrevista, indudablemente tiene que estar afinado también con el imaginario, la opinión pública, con los temas de coyuntura. El gran tema hasta ahora, y que se lo pone justificada, injustificadamente, es el hecho de que Mesa no ha podido responder esta pregunta esencial. Yo me imagino, Jimena, y discúlpeme que me ponga en su lugar, si usted lo tiene a Carlos Mesa, no le va a volver a preguntar esto. Por supuesto que lo va a hacer usted y lo va a hacer cualquier periodista, y eso no significa de ninguna manera que exista una mala intención o una idea de desbaratar su candidatura. Ahora, Carlos Mesa siempre fue considerado uno de los mejores entrevistadores, ¿no? Preguntando, quizá el mejor, respondiendo. ¿Está resultando el mejor o no? No, porque, insisto, creo que la estrategia básica es no permitir que esto crezca. Probablemente un detalle que pueda dar como respuesta pueda generar todavía mucho más polémica encima de este tema, pero hay algunos elementos que me llaman la atención. La solvencia, por ejemplo, de convencimiento que tenía Carlos Mesa en las pantallas en la década de los 90, indudablemente no es la misma. Habrá que ver por qué. Probablemente la falta de training, le llaman los comunicadores también, es decir, no ha estado ya al frente de un programa televisivo, no ha estado constantemente en los medios de comunicación. Pero no se olvide algo, por favor, no se olvide algo. Sin training fue brillante en Chile. Sí, porque tenía un argumento, una solidez y además tenía una convicción acerca de su respuesta. Si hay algo que hemos criticado en varias partes de las alocuciones y presentaciones de Mesa, y lo reitero, no tengo por qué negarlo acá, es de que en muchas partes no presenta el mismo convencimiento, pareciera que no cree en algunas cosas. Cuando hablaba del mar, le nacía de adentro su razón, su convencimiento y su buena conciencia del tema. En este caso, ¿usted cree que pase lo mismo o más bien no? Yo creo que lo que está evitando Mesa es complicarse. Probablemente hay aristas que sean difíciles de explicar y lo que está evitando es complicarse. Evitar que este sea el tema central de la elección y de la candidatura. Es una estrategia absolutamente racional. Y cuando alguien no quiere hablar de algo, tenga la certeza que va a mostrar inseguridad inmediata. Quiero mostrar otro video, por favor, y le voy a preguntar a don Carlos Cordero si siente que este video ratifica lo que él piensa, que era un intento de acorralamiento y un intento de perjudicarlo. Voy con este video, después nos responde eso don Carlos Cordero. La TV del día. Mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Dos momentos muy álgidos que le tocó vivir, expresidente.
estos antecedentes nos llevan necesariamente a preguntarnos qué garantías tienen los bolivianos de que usted no renunciará otra vez en un momento de crisis. Es una gran pregunta que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el momento. ¿Cuál era la razón de la renuncia, además del tema ético fundamental, la defensa de los derechos humanos? Pero lo más importante, la falta de respaldo político. No contaba con apoyo en el Congreso de ninguna naturaleza, no contaba con partido político propio, contaba con un circuito de conspiración en el conjunto del país. Eso es pasado. ¿Qué estamos construyendo ahora? Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es una alianza importante de ciudadanos que creen en la transformación del país. Comunidad Ciudadana va a tener una extraordinaria representación en la Asamblea Legislativa. Vamos a participar en las elecciones subnacionales para construir poder local. Y estamos ya trabajando con diferentes sectores de origen indígena, de origen corporativo, que nos da una solidez. La TV del día. Carlos, lo que hicieron en la entrevista, mostrarle el video de las 2 renuncias y preguntarle si no va a volver a renunciar, ¿ratifica lo que usted piensa de que lo querían acorralar y perjudicar? Mire, cuando uno hace una pregunta, o como dice el refrán popular, pues no hay malas palabras y no hay malas interpretaciones. Y sí, yo estoy, al presentarle, al hacerle esa pregunta, también le dieron la oportunidad de responder. Lo que digo es que, el fondo de esa pregunta, ¿hay alguna acusación formal de alguien en concreto, o solo tiene que ver con afirmaciones hechas, además por personas que están fugadas del país? No hay ningún elemento de juicio que diga que el señor Mesa, es decir, hubiera cometido algún delito. Estamos hablando sobre especulaciones. El primero, el tema de la pregunta, si los candidatos deben recibir, está bien que sea ético recibir o no dinero. Y respecto de las otras preguntas, respecto a su renuncia, es decir, merecía una explicación de contexto e histórica. Eran momentos diferentes. Yo lo que veo en el señor Mesa es realmente una actitud valiente, porque hay que ser valiente para enfrentarse a Evo Morales, a Álvaro García Linera, que son presidentes, que tienen todo el apoyo del aparato estatal, que utilizan los recursos del Estado para hacer campaña y que han gobernado durante 15 años y han amedrentado al país con juicios como, por ejemplo, los juicios sobre el Hotel Las Américas, han deportado, han permitido el exilio de muchas personas que están viviendo fuera del país. Realmente lo felicito a Carlos Mesa por querer ser candidato y por tener la valentía de aguantar hasta este momento y enfrentar a Evo Morales sin violencia en las urnas, porque, querida Jimena, hay que tener realmente agallas para enfrentarse a un régimen que utiliza absolutamente todos los recursos económicos, de amedrentación, de utilización ilícita de los recursos del Estado para querer perpetuarse en el poder de una manera absolutamente ilegítima, como es esa resolución del Tribunal Constitucional. ¿Tiene las mismas agallas Óscar Ortiz, que también es candidato? Mire, no me he puesto a pensar en ello, es decir, pero yo a Óscar Ortiz le daría una pregunta, o yo tengo la actitud... Le pregunto yo, permítame, lo que le pregunto es esto. Usted dice, hay que tener agallas para enfrentarse a Carlos Mesa, a Evo Morales. Dice Óscar Ortiz, yo lo he enfrentado durante sus 14 años de gobierno. Carlos Mesa no, dice Óscar Ortiz. ¿Usted cree que Óscar Ortiz tiene también esas agallas o no? Sí, yo creo que sí, solamente que las energías del gobierno para descalificarlo no están orientadas hacia él. Es decir, en cambio, toda la energía del Estado está dirigida a tratar de descalificar a Carlos Mesa, porque Carlos Mesa es quien tiene las posibilidades de derrotarlo en las urnas.
Y en cambio Óscar Ortiz no. Muy bien. Quiero mostrar otro video, por favor. El momento en el que Gabriel Oviedo le pregunta si es que hubiera sido candidato, si no hubiera sido vocero de la causa marítima, y él le responde que hay una suma de circunstancias y que si ella le estaría haciendo esa entrevista si no hubieras participado en un concurso de belleza. Veamos, por favor. La TV del día. Antes de la demanda marítima vimos muy poco a Carlos Mesa. El juicio ante La Haya le dio mucha palestra pública. ¿Podríamos entonces decir que usted le debe la candidatura a Evo Morales? No, en absoluto. La candidatura la he decidido yo en virtud de una cuestión clara, de entender que una parte muy importante de la población boliviana cree y lo va a demostrar el próximo 20 de octubre que yo soy el candidato idóneo para ganar esa elección. Lo para llevar la preguntó en base a la popularidad que le dio esta demanda marítima. Yo hice mi trabajo, yo hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi responsabilidad de Estado, me siento, no voy a decir orgulloso porque no ganamos, satisfecho de lo que hice, asumo la responsabilidad que me toca en ese punto, y si ese trabajo que yo hice con la mayor responsabilidad que me daba mis condiciones y mis capacidades, ese es un tema que no estaba en mis cálculos ni era la idea que yo buscaba. La idea que yo buscaba era cumplir mi obligación como boliviano en una causa de Estado. ¿Pero lo hubiera decidido así si no hubiera estado en esta palestra de la demanda marítima de La Haya? Las circunstancias, Gabriela, tú lo sabes muy bien, me imagino que en tu vida también, estarías sentada aquí haciéndome la entrevista que me estás haciendo si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias como por ejemplo haber participado en un concurso internacional. Le pregunto, Marcelo, la respuesta de Mesa, que ha sido tan comentada durante esta jornada. Quiero mostrar la página de FUTV, nada más antes de ir con su respuesta. Un tuit sobre el tema tiene 66.000 vistas, cuando normalmente la nota más leída en esta página tiene entre 8 y 10.000. Esta tiene 66.000, para que tenga una idea del nivel de comentarios y polémica que despertó esta frase. ¿Cómo ve esa respuesta? La respuesta de Mesa perfecta hasta ese detalle, que era innecesario, porque precisamente da a diversas interpretaciones. Uno podría interpretar de que Mesa saca su agudeza, ahora sí, de entrevistador, un entrevistador además que nunca fue pasivo. Recordemos los grandes debates que tuvo Mesa en su papel de entrevistador. Con Rueda Peña, por ejemplo. Mario Rueda Peña, ¿no? Debate entre gitanos, que ha dado origen a ese texto que es fascinante, lo aconsejo leer, por supuesto, y otros que han sido absolutamente polémicos. Mesa no era un entrevistador pasivo y le gustaba picar. Yo creo que puede darse esa interpretación, pero también otros podrían interpretar de que la interlocutora estaba ahí únicamente por su belleza, únicamente por su aspecto físico y no por otros méritos que indudablemente los tiene la entrevistadora de Unitel. Creo que era innecesario, la respuesta, insisto, fue perfecta. ¿Fue agresiva esa respuesta? ¿Perdón? ¿Fue agresiva esa respuesta? No le entiendo bien, Jimena. ¿Fue agresiva esa respuesta? O sea, esa parte de la respuesta fue agresiva. Sí, innecesaria, le digo, porque puede generar polémica en función de los dos elementos que le he dicho. Bastaba decir que Mesa, y además, ¿cómo se nota la diferencia cuando alguien responde con convicción? Cuando alguien quiere responder algo. Mesa fue absolutamente claro y nítido en su papel de la demanda marítima, pero además asumió responsabilidad y dijo: en lo que me tocó, cumplí. Además, una visión de país, una misión de país. Lo demás era innecesario. Vaya a entendérsela desde las ópticas comunicacionales o desde las ópticas de defensa de género, la interpretación de lo último, que fue innecesario. Carlos, ¿qué le pareció a usted esa respuesta? Creo que fue una respuesta moderada, es decir, esa agudeza yo creo que fue muy gentil, porque si Mesa, yo creo que si le hubiera recordado las palabras que Gabriel Oviedo dijo cuando estaba... ¿Usted se las hubiera recordado? ¿Perdón? ¿Usted se las hubiera recordado?
No, en absoluto, más bien hubiera sido tan caballero como fue Mesa. Es decir, lo único que hizo Mesa para aclarar todo este debate es utilizar esta frase, este concepto que se llama la ucronia. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera hecho lo que hizo y hubiera hecho otra cosa? Lo objetivo es lo que ocurrió. Es decir, Carlos Mesa fue vocero de la causa marítima y lo que le recordó a la señorita Oviedo fue, nada, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras participado, tú no hubieras hecho algunas acciones en tu vida, de repente no estabas aquí sentada? Pero no era ningún intento de descalificación, de desacreditación, sino tratar de explicar este concepto que es la ucronia. ¿Qué hubiera pasado si las cosas que hubieran ocurrido no hubieran ocurrido? ¿Cómo hubieran sido? Hubieran sido totalmente diferentes. Pero eso trató de explicar Carlos Mesa con esa respuesta, y yo creo que fue recordarle esas palabras que fueron muy criticadas, no hubiera estado bien. Cierro con esto. ¿Ganó o perdió Carlos Mesa apareciendo en Unitel? Bueno, depende de quién lo mire y de qué expectativas tiene. A mí me pareció que salió airoso de todo esto, me parece que no ha perdido votos, que está a tono con lo que está ocurriendo con las encuestas. ¿Cree que debe ir a más entrevistas? Si esas entrevistas van a generarle más votos, claro que sí, pero si hay entrevistas en las cuales se va a ver, va a tener que, o que él cree, o como la estrategia creen que pueden perder votos, pues no es aconsejable. ¿Debería negociar las entrevistas? Como todos, querida Jimena, cuando sobre todo los presidentes, vicepresidentes, cuando uno acepta una entrevista, cuando uno está compitiendo por un cargo público, hay un acuerdo para abordar determinados temas o no insistir en algunos. Y Carlos Mesa creo que ha respondido a un carrusel de preguntas que insistían sobre un mismo hecho, que es absolutamente una conjetura. Como él decía, si hay alguna acusación, estoy dispuesto a dar mi palabra, pero por favor, que alguien presente la acusación, que no sea simplemente un rumor con el intento de descalificarlo frente a un electorado a 2 semanas de las elecciones. Muy bien. Le pregunto lo mismo a Marcelo Silva. Marcelo, ¿ganó o perdió yendo a Unitel Carlos Mesa? Fiel a su estilo, Carlos Mesa, ni lo uno ni lo otro. Creo que la entrevista que tuvo en Unitel no ha dejado ni luces, ni tampoco ha dejado del todo Mesa, y hay que reconocer, ha tenido la habilidad de dejar sombras. Tal como está su campaña, tal como están las encuestas en relación a Mesa, pues ha estado ahí, y no creo que lo haya subido, lo haya puesto como el candidato que Bolivia espera, Marcelo, de ninguna manera. Permítame. Una cosa es lo que usted diga, que es el estilo de él, ¿no? Pero otra cosa es lo que le pregunto yo. ¿Usted cree que como se presentó ante las cámaras, cómo respondió y cómo no respondió, usted cree que con eso ganó o perdió? Ninguna de las dos, insisto. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Es muy difícil, insisto. A ver, situémonos en el papel del candidato. Después de la entrevista, ¿este candidato ha podido sumar a gran parte del electorado? No lo creo. ¿Que lo haya perdido? Tampoco. Le pregunto esto más, por favor. Lo mismo que le pregunté a Carlos Cordero. ¿Debe ir a otras entrevistas? Por supuesto que debe ir a otras entrevistas, y la pregunta en sí misma es interesante. ¿Se imagina usted poner en condicionamiento al mejor comunicador que tuvo Bolivia en las últimas décadas para asistir a entrevistas, al mejor entrevistador que tuvo este país en las últimas décadas, el ir a entrevistas? Suena paradójico. Por supuesto que debe. Muchas gracias a ambos. Gracias, Carlos, también. Buenas noches. Un gusto, Jimena, muy buenas noches. Un saludo al país. Gracias. Estamos muy contentos porque muy pronto estrenaremos nuestra gran y primera producción, Anomalía.
PAT Cine, una nueva unidad de negocios de PAT, ahora apoyando al cine boliviano como productor asociado de la película Anomalía, una historia futurista filmada en su totalidad en la ciudad de Cochabamba. Cuenta con un gran equipo de actores nacionales e internacionales de renombre. Anomalía estará en las carteleras de cine más importantes del país a partir del 10 de octubre. Y recuerden, asistan a las salas de cine y juntos apoyemos lo nuestro. No mentirás. Síguenos en Facebook. No mentirás 4.0. Estás viendo